Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El portero de acero. ¿Por qué el Senado Galáctico contrata humanos como porteros en lugar de diplomáticos? Historia de HFY. La estación orbital Vireyon Prime era un espectáculo de arquitectura intergaláctica. Suspendida sobre el abismo gravitacional de la estrella doble Arxun, su estructura era un testamento al poder unificado de las especies más avanzadas del cuadrante galáctico. Torres de cristal curvo flotaban dentro de campos magnéticos, túneles gravitacionales conectaban sectores sin necesidad de motores, y el aire estaba programado para oler distinto según la especie que lo inhalara. En el corazón de esta maravilla flotaba el Senado Galáctico, un anillo blindado por 1000 escudos energéticos, donde las decisiones más cruciales del universo eran tomadas, lentamente, entre discursos eternos, reverencias innecesarias y protocolos que podían demorar décadas. Y justo ahí, frente a las puertas principales de la cámara central, estaba él. Dax Monroe, humano, 1.94 metros, complexión de acero forjado, mirada de soldado entrenado y silencio absoluto. Llevaba un uniforme negro ajustado, reforzado con fibras tácticas, sin insignias, sin rango visible, solo un pequeño emblema metálico en el pecho, SA. Los diplomáticos no sabían qué significaba. Algunos decían que era seguridad avanzada, otros murmuraban sombra armada. Nadie lo sabía con certeza. Nadie se atrevía a preguntar. La primera vez que un embajador trató de hacerlo, recibió una mirada tan directa, tan seca y tan humana, que olvidó de inmediato la pregunta. Dax no hablaba. No saludaba. No movía un solo músculo innecesario. Solo vigilaba. Como si cada respiración suya midiera la tensión del universo. Y sin embargo, era solo un portero. ¿Por qué tienen a un humano ahí, sin rango, sin protocolo? Murmuró una diplomática de la especie Escar, cuyos tentáculos vibraban con indignación. Porque la última vez que alguien intentó colarse sin autorización, lo encontraron en 3 piezas distintas, en 3 sistemas distintos, respondió un asesor interplanetario, sin dejar de mirar al humano. Ese día, sin embargo, algo cambió. El embajador Beltarrun, representante del consorcio Selkari, una especie con esqueletos externos de titanio y un ego aún más resistente, caminaba con paso seguro hacia la cámara. Su séquito reptil siguió sus pasos, adornados con capas que costaban más que una luna terraformada. Muévanse, el Senado me espera, gruñó, sin detenerse ante Dax. El humano no dijo nada. Solo levantó ligeramente la mano derecha, indicando que debía detenerse. Soy embajador, humano. Estoy autorizado. Silencio. ¿Acaso no sabes quién soy? El silencio continuó. Solo la respiración de Dax se escuchaba, profunda, serena, inquebrantable. Entonces ocurrió. Uno de los guardaespaldas Selkari intentó flanquearlo. En un solo movimiento, Dax giró sobre su eje, atrapó el brazo del alienígena, lo dobló en un ángulo imposible, y lo dejó inconsciente con un solo golpe en la base del cráneo. Todo en menos de 2 segundos. Beltarrun se quedó paralizado. Todos los presentes también. Dax volvió a su posición inicial como si nada hubiera pasado. Su respiración no se aceleró. Su pulso no se alteró. Ni siquiera sudó. La puerta se abrió detrás de él. Una figura anciana, con túnica azul y ojos metálicos, apareció. Era la archisabia Lirkan, jefa del Comité de Seguridad Interna del Senado. Embajador Beltarrun, usted no tenía autorización para ingresar armado. Sus escoltas portaban armas ocultas bajo el exoesqueleto. El agente Monroe solo cumplió su deber. ¿Monroe? ¿Ese humano? Ese humano es la razón por la cual usted y su séquito no están muertos. Retírese. El embajador tembló de furia, pero retrocedió. Horas después, en una sala oculta tras capas de blindaje, 3 figuras holográficas observaban la grabación del incidente. ¿Cuántos casos van este año? 13 intentos de infiltración frustrados. 5 ataques neutralizados sin bajas. Ningún protocolo roto. ¿Y cuántas palabras ha dicho? 0. Perfecto. Que siga ahí. No importa cuántos diplomáticos se quejen. El Senado necesita a ese humano más que a cualquier tratado. Mientras tanto, en su habitación sin ventanas, Dax Monroe se quitaba el uniforme con la misma calma con la que enfrentaba a los criminales intergalácticos. Encendió una pequeña pantalla donde parpadeaban nombres. Juno Vega, entrenamiento en curso. Misión asignada, aprendiz de portero diplomático.
Transferencia a Virellon Prime en 3 días. Dax la observó. Sus ojos no mostraban emoción, pero en el fondo, sabía lo que venía. La galaxia aún no estaba lista para otro humano en la puerta. Pero lo estaría pronto. Incidente en el nivel 9. ¿Por qué el Senado Galáctico contrata humanos como porteros en lugar de diplomáticos? Historia de HFY. El Senado Galáctico estaba en plena sesión cuando el caos comenzó a escalar. Todo había parecido rutinario, debates sobre comercio de antimateria, reclamos territoriales de razas colonizadoras, ajustes en los tratados de no agresión. La misma burocracia de siempre. Hasta que las luces parpadearon. Solo una vez. Pero en ese instante, Dax Monroe ya se había movido. Nivel 9. Zona restringida. Acceso exclusivo a delegados de alto rango y al archivo de comunicaciones ultrasecretas. Allí, las paredes estaban cubiertas de sensores cuánticos y barreras de aislamiento mental. Se suponía que era impenetrable. Pero esa tarde, no lo fue. Una explosión sorda retumbó en la entrada del núcleo de control. Una sustancia gris densa se expandió como niebla, y en cuestión de segundos, las cámaras se apagaron, las alarmas enmudecieron, y 5 diplomáticos fueron tomados como rehenes. Las criaturas responsables eran miembros de la célula Urska, un grupo radical de fanáticos que creían que el Senado debía ser purgado de especies no originarias del sector azul. Vinieron armados con rifles disruptores, trajes de camuflaje refractante y bombas de carga gravitacional. Un equipo letal. Profesional. En la sala de emergencias, los supervisores del Senado debatían desesperadamente cómo responder. El escuadrón de seguridad de élite había sido neutralizado en menos de 3 minutos. Los negociadores no podían acceder al canal de comunicación. La presidenta del comité de crisis ya hablaba de activar el protocolo de eliminación total del nivel. Hasta que alguien preguntó, ¿dónde está Monroe? Silencio. Dax no se encontraba en el centro de mando. Tampoco en la entrada. Ni en su habitación. Pero los sensores térmicos lo detectaron desplazándose por el conducto de mantenimiento. Solo. Sin armamento. Sin comunicación. Y sin permiso. Dentro del núcleo, los rehenes se alineaban contra la pared. 2 de ellos eran embajadores. Uno pertenecía a la especie Raku, cuya piel reflectante era sensible al sonido. Otro, un anciano de ojos translúcidos que respiraba por las palmas. Temblaban. Todos lo hacían. Los radicales estaban nerviosos. No por la respuesta del Senado, sino porque sabían que había un humano en la estación. Uno de ellos escaneó el corredor. «Aún no llega», dijo con la voz distorsionada por el casco. «¿Estás seguro?», preguntó el líder. No hay movimiento. Silencio total. Segundos después, el piso crujió. Luego, nada. Cuando el primero cayó, nadie entendió qué pasó. Un cuerpo se derrumbó sin emitir sonido. El segundo alcanzó a girarse, pero un brazo humano lo envolvió por detrás y lo dejó inconsciente con precisión quirúrgica. En cuestión de 30 segundos, 3 atacantes yacían en el suelo, respirando apenas. El cuarto logró apuntar su arma, pero nunca apretó el gatillo. Una sombra lo aplastó contra la pared con tal fuerza que su traje se rompió. El último levantó las manos. «Yo, me rindo». Dax lo miró. Y caminó hacia él sin decir palabra. El radical cayó de rodillas, temblando, como si hubiera visto un monstruo. Los diplomáticos no podían creer lo que acababan de presenciar. ¿Eso era un humano?, susurró el embajador Raku. Dax simplemente se giró y caminó hacia el panel de control. Conectó manualmente el sistema de emergencia y restableció las comunicaciones. En la sala de crisis, los sensores volvieron a la vida. «Cámara recuperada», informó un técnico. ¿Y los rehenes? Vivos. Todos. ¿Y el equipo Urska? Neutralizado. Por él solo. Horas después, el informe oficial omitió su nombre. No se mencionó que era humano. Ni que lo hizo sin armas. Solo que la intervención fue efectiva. Pero las grabaciones, como siempre, se filtraron. Y se volvieron virales en los canales cerrados de inteligencia de 100 especies. Al día siguiente, en una reunión secreta, la Alta Comisión de Defensa del Senado planteó una pregunta que nadie quiso responder en voz alta. ¿Estamos seguros de que los humanos solo deberían ser porteros? Mientras tanto, en el módulo auxiliar, Juno Vega llegaba a Virellon Prime. Descendía de la lanzadera con paso firme, mochila al hombro, rostro sereno y mirada curiosa. El oficial de recepción le extendió una tableta.
Nombre: Juno Vega. Asignación: aprendiz de portero diplomático. El oficial levantó una ceja. ¿Otra humana? Juno sonrió con ironía. ¿Te molesta? El oficial bajó la mirada. Ella caminó por el pasillo mientras las luces la seguían. A lo lejos, alguien la observaba. Alto, inmóvil. Un humano de acero. Dax. No dijo nada. Ella tampoco. Pero en ese silencio, nació una alianza. Una que pronto cambiaría el equilibrio del poder galáctico para siempre. Las reglas de los humanos. ¿Por qué el Senado Galáctico contrata humanos como porteros en lugar de diplomáticos? Historia de HFY. La estación Videllon Prime despertaba con su rutina habitual de luces frías, hologramas flotantes y embajadores corriendo detrás de palabras que pocas veces cambiaban algo. Los pasillos olían a orden, a cálculo y a política controlada. Pero Juno Vega, recién llegada desde el sector terrano, traía otro aroma. Uno que olía a peligro contenido. Dax Monroe la esperaba en la plataforma de entrenamiento subterránea. Las luces tenues apenas delineaban su silueta. Él no hablaba. No saludaba. Solo observaba. Juno se detuvo a unos pasos. ¿Me vas a decir algo o debo adivinar cómo no morir aquí? Dax asintió levemente y giró sobre sus talones. Comenzó a caminar por el pasillo lateral. Ella lo siguió. Atravesaron túneles de mantenimiento, salas de vigilancia, compartimentos despresurizados y escaleras ocultas entre capas de blindaje. Al llegar a una cámara circular con una compuerta reforzada, él se detuvo y por fin habló. Aquí es donde aprendes a ver. ¿A ver qué? Todo. Dentro de la cámara, no había tecnología. Solo una sala vacía, paredes metálicas y una mesa con objetos aleatorios, una cuerda, una esfera, un fragmento de cristal, un trozo de tela quemada. ¿Qué es esto?, preguntó Juno. Tu prueba, dijo Dax, sin levantar la voz. Enséñame cómo sobrevives con esto. Juno se acercó, escéptica. ¿Sobrevivir a qué? A mí. En menos de un segundo, Dax se movió. No sacó armas. No gritó. No cambió de expresión. Solo se lanzó como un depredador silencioso. Juno rodó al suelo, tomó la cuerda, la lanzó hacia una de las estructuras superiores y se impulsó hacia arriba. El cristal lo utilizó como distracción visual y el trozo de tela para nublar los sensores térmicos. Duraron 4 minutos. Pero en ese tiempo, ella no perdió el equilibrio. Ni una vez. Al terminar, ambos respiraban con fuerza. Pero ninguno sonreía. No estás lista, dijo Dax. Tampoco lo estabas tú cuando te lanzaste sobre un rectal armado con cañones duales, respondió Juno. Dax la observó unos segundos, y por primera vez, la respetó. Más tarde, Juno caminaba sola por uno de los corredores externos. Un par de diplomáticos la señalaron al pasar. Otra humana más. ¿Qué pretenden? ¿Dominar el Senado desde la entrada? Ella los escuchó. No respondió. Solo observó. Delante de ella, un carguero flotante sufrió un fallo de gravedad. Un contenedor se soltó y cayó en dirección a un grupo de técnicos alienígenas. Juno no pensó. Corrió. En un movimiento fluido, saltó sobre una barandilla, rodó por el suelo, activó el campo de emergencia del panel más cercano, desvió el contenedor con fuerza sobrehumana y gritó. ¡Apartaos! Salvó a 4 ingenieros de ser aplastados. Uno de ellos, de la especie Mekri, se acercó temblando. Tú, ¿cómo reaccionaste tan rápido? Soy humana, dijo ella. No esperamos permiso para actuar. Esa noche, el Senado entero murmuraba. Que la nueva portera terrana había salvado vidas sin órdenes. Que los humanos no seguían protocolos. Que sus reflejos no eran entrenados, eran instintivos. Y eso asustaba. En una sala de observación oculta, el Alto Consejo analizaba imágenes de archivo. Una escena en la que un joven Dax, años atrás, en la Tierra, se enfrentaba a una jauría de bestias salvajes para rescatar a un niño. Otra donde Juno, con apenas 12 años, desactivaba una bomba artesanal en una estación orbital del cinturón exterior. ¿Por qué son así?, preguntó uno de los consejeros. Porque vienen de un mundo que nunca les dio tregua, respondió la jefa de seguridad. ¿Y por qué los usamos como porteros? Porque si los dejáramos entrar a la mesa de decisiones, no quedaría Senado. Dax y Juno se encontraban en lo alto de la estación, observando la galaxia a través de un cristal reforzado. ¿Tú crees que realmente servimos como porteros?, preguntó ella. No.
Pero eso es lo que necesitan creer. ¿Y nosotros qué necesitamos? Que nunca lo descubran. Ambos callaron. Afuera, las estrellas ardían. Dentro, se gestaba el verdadero poder de la humanidad, la capacidad de proteger, resistir y dominar sin decir una palabra. Y mientras las especies del universo debatían, dos humanos aprendían a ser sombra, escudo y sentencia. El Senado aún no sabía lo que había desatado. Pero pronto lo sabría. Un nuevo recluta. ¿Por qué el Senado Galáctico contrata humanos como porteros en lugar de diplomáticos? Historia de HFY. La rutina de la estación Vireyon Prime transcurría con aparente normalidad. Las mismas naves diplomáticas acoplándose a los muelles orbitales, las mismas recepciones cargadas de sonrisas falsas y los mismos informes circulando entre especies que fingían no desconfiar unas de otras. Pero bajo esa apariencia, algo había cambiado. Juno Vega ya no era la aprendiz. En cuestión de semanas, se había convertido en un elemento indispensable para la seguridad del Senado. No solo por sus reflejos, ni por su capacidad para anticipar incidentes. Lo que más desconcertaba a los observadores alienígenas era su capacidad de adaptación. Aprendía más rápido de lo que cualquier sistema de inteligencia artificial podía prever. Un ciclo estelar después de su llegada, se celebró el Simposio Trilateral de Comunicaciones Avanzadas. Una cumbre delicada, donde los tratados entre las especies telepáticas del núcleo y las razas no sintientes del cinturón exterior colgaban de un hilo. Dax fue asignado a la entrada este. Juno, por primera vez, se quedó sola custodiando la sala de transmisiones codificadas. Los corredores estaban más silenciosos de lo normal. Demasiado silenciosos. Desde su puesto, Juno observaba las interfaces. La mayoría eran holográficas, con capas de cifrado que solo unos pocos sabían interpretar. Pero había algo extraño. Un flujo de datos constante, oculto bajo la superficie, como un susurro continuo que no encajaba con ninguna transmisión autorizada. Lo supo de inmediato. Aquello no era una simple interferencia. Era un sabotaje. Activó el protocolo de escaneo, pero todos los sistemas reportaban estado normal. A cualquier otro guardia lo habrían engañado. No a ella. Corrió hacia el núcleo de control auxiliar, donde se almacenaban las señales de respaldo. Allí, entre capas de blindaje, descubrió un módulo implantado clandestinamente, oculto dentro de una carcasa de mantenimiento. Tenía origen desconocido, pero emitía pulsos dirigidos a dispositivos neuronales de alto nivel. Alguien estaba intentando manipular a los diplomáticos. En ese momento, una sombra se movió detrás de ella. Un técnico alienígena, de piel azul verdosa y ojos circulares, le apuntó con un objeto cilíndrico. No debiste encontrar esto, dijo en un tono plano, carente de emoción. Juno no se inmutó. Tampoco tú debiste subestimar a los humanos. Saltó hacia la izquierda, rodó entre cables, lanzó un panel metálico que tenía junto a la consola y desvió el arma. El atacante cayó al suelo tras un golpe seco contra una columna. Ella lo inmovilizó con precisión quirúrgica, lo amarró con sus propias herramientas, y transmitió un mensaje directo a Dax. Sabotaje confirmado. Agente infiltrado neutralizado. Módulo interceptado. Dax respondió con una sola palabra. Entendido. Lo que Juno no sabía, era que no era el único. Horas después, en una reunión cerrada del Consejo de Supervisión Interna, los altos cargos del Senado analizaban lo sucedido. La humana detectó lo que ningún sensor captó. Descubrió una red de manipulación psíquica que pudo haber alterado decisiones clave. Actuó sin esperar órdenes. Actuó, como actúan los humanos. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Uno de los miembros, de una especie con caparazón transparente, habló con voz grave. Los porteros terranos no son simples centinelas. Son sensores vivos. Escudos que piensan. ¿Y si se descontrolan? La respuesta vino de una figura anciana, oculta entre sombras. Entonces, aprenderán por qué siempre fue mejor tenerlos en la puerta, y no en el trono. Juno se encontraba en la zona de observación inferior, donde los nuevos reclutas solían entrenar. Un joven ser de la especie Lurben se le acercó. Apenas levantaba 1,5 metros del suelo, pero tenía el rostro lleno de admiración. ¿Tú eres la humana que atrapó al saboteador? Juno asintió sin arrogancia. ¿Y no tuviste miedo? Claro que sí, respondió. Pero tener miedo no significa que dejes de actuar. El pequeño Lurben inclinó la cabeza, como si aquello fuera una lección que nadie le había enseñado jamás. Esa noche, mientras las estrellas giraban en espirales lentas sobre Vireyon Prime,
Juno caminaba por los pasillos junto a Dax. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Porque los dos sabían lo que se avecinaba. Y aunque nadie en el Senado lo admitiera aún, los humanos se habían convertido en la única defensa real entre el orden y el caos. No con discursos. No con tratados. Con presencia. Con instinto. Con la peligrosa capacidad de ser humanos. El enemigo entre nosotros. ¿Por qué el Senado Galáctico contrata humanos como porteros en lugar de diplomáticos? Historia de HFY. La paz del Senado Galáctico siempre había sido una ilusión cuidadosamente mantenida. Como una porcelana brillante sobre un suelo lleno de grietas. Durante siglos, los acuerdos, las alianzas y los protocolos ocultaron los conflictos más profundos. Pero ahora, con los humanos caminando entre ellos, las fisuras ya no podían esconderse. Porque donde había un humano, había verdad. Y la verdad, por fin, se preparaba para salir a la luz. Todo comenzó con una mirada. Dax Monroe estaba en su puesto habitual, frente a la cámara central, cuando el senador Burtax, de la especie Krelor, pasó junto a él. Era uno de los miembros más antiguos del Consejo Interior. Serpentino, de escamas oscuras, con múltiples ojos que rara vez se enfocaban en un solo punto. Pero esa vez, sí lo hicieron. Durante una fracción de segundo, Burtax lo miró directamente. No con curiosidad, ni con desdén. Con miedo. Un miedo seco, genuino, imposible de falsificar. Y Dax lo notó. Esa misma noche, los sistemas de vigilancia detectaron una serie de accesos no autorizados a archivos de inteligencia. Todos con una clave diplomática de nivel 5. Un rango que solo tenían los senadores activos. El responsable, Burtax. Juno Vega interceptó la información desde la sala de encriptación secundaria. Lo que encontró no eran simples documentos. Eran órdenes de infiltración. Instrucciones detalladas para introducir agentes modificados en las delegaciones neutrales. Manipulación genética, control neuronal, y algo más. Una lista. Una lista con nombres. Diplomáticos. Analistas. Comandantes. Y al final, su nombre. Juno Vega. Me tenían en la mira desde que llegué, murmuró frente a Dax. Él asintió sin sorprenderse. Sabían que no eras como ellos. ¿Y tú? Yo dejé de fingir hace mucho. Al día siguiente, el Senado estaba en sesión extraordinaria. Se debatía una moción sobre los protocolos de seguridad tras el incidente del sabotaje. Dax se encontraba en su posición habitual. Pero sus ojos no se movían hacia los embajadores. Ni hacia los guardias. Solo hacia uno. Burtax. En un momento, el senador pidió la palabra. Subió al estrado y comenzó a hablar sobre la necesidad de limitar la presencia humana en zonas sensibles. Su discurso sonaba razonable. Medido. Como todo lo que decía. Hasta que cometió un error. Pronunció una cifra exacta que no había sido publicada. Una que solo conocía quien había accedido a los archivos internos. Dax lo supo. Y caminó hacia él. El silencio se apoderó del recinto. Nadie se movía. Nadie hablaba. El humano avanzaba con pasos lentos, firmes, como si cada zancada dictara sentencia. ¿A dónde va ese portero?, preguntó un embajador. Pero nadie lo detuvo. Burtax intentó continuar su discurso. Su voz se quebró. Y entonces Dax habló. Una sola frase. Dime que se siente traicionar algo que nunca entendiste. El senador tembló. Por primera vez en siglos, su control se rompió. Esto es una violación del protocolo. Gritó. Dax levantó la mano, proyectó la lista interceptada sobre la mesa central, y la sala explotó en gritos. Esa información es falsa. Queremos una auditoría. Esto es un montaje terrano. Pero la evidencia era clara. Burtax había estado infiltrando agentes durante años. No por ideología, sino por poder. Su especie planeaba tomar el control indirecto del Senado. Y los humanos eran el obstáculo. Un comité de emergencia fue convocado de inmediato. Pero algo inesperado ocurrió. Burtax fue liberado bajo vigilancia. No lo destituyeron. No lo aislaron. Alegaron falta de pruebas físicas directas. Juno lo supo al instante. Tienen miedo de lo que pasaría si aceptan que un humano tenía razón. Esa noche, Dax y Juno se reunieron en la zona de armamento inactivo. Esto ya no es solo una amenaza diplomática, dijo ella. Es una guerra fría dentro del Senado. Y estamos solos. ¿De verdad lo crees?
Dax sonrió. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Los humanos nunca están solos. Solo parecen estarlo, justo antes del cambio. En un rincón del Senado, alguien activó una terminal secreta. Un mensaje fue enviado a la Tierra. Confirmada infiltración. Autorización solicitada para respuesta indirecta. Código, Leviatán. Del otro lado, una palabra regresó. Concedida. Y así, mientras los alienígenas intentaban ocultar la verdad, los humanos comenzaban a preparar algo que ni siquiera los más paranoicos podían imaginar. El Senado había permitido que los humanos custodiaran la puerta. Lo que no sabían, era que ya estaban adentro. El ultimátum terrano. ¿Por qué el Senado Galáctico contrata humanos como porteros en lugar de diplomáticos? Historia de HFY. Los pasillos de la estación Vidation Prime estaban más silenciosos de lo habitual. Las luces, que normalmente parpadeaban con un ritmo relajante, ahora titilaban como si anticiparan algo. Una tormenta que no venía del espacio, sino de dentro. El Senado Galáctico ardía en disputas internas. Las revelaciones sobre el senador Burtax habían fracturado alianzas. Había acusaciones cruzadas, amenazas veladas, miedo. Y en medio de ese caos, los dos humanos seguían en sus puestos. Sin parpadear. Sin temblar. Como si supieran algo que los demás no. En una sala de conferencias sellada por escudos de privacidad, los máximos representantes del Consejo Interior discutían una propuesta radical: reducir la presencia humana en funciones de seguridad y trasladarlos a tareas auxiliares sin acceso a protocolos sensibles. Son eficaces, sí, decía un diplomático Tarnak. Pero son impredecibles. Y su mera presencia altera el equilibrio. ¿Equilibrio?, interrumpió una consejera anciana. ¿Desde cuándo temer la eficiencia es sinónimo de estabilidad? Desde que un portero humano dejó en evidencia a uno de los nuestros. ¿Y desde qué otro evitó que la estación fuera tomada desde dentro? Silencio. Y entonces llegó el comunicado. Una nave. Una sola. No era de guerra. No era diplomática. Ni siquiera emitía señales oficiales. Era humana. Pequeña. Gris. Sin ornamentos. Pero todos los sensores se activaron. Todos los radares marcaron alerta máxima. Todos los sistemas automáticos enviaron códigos rojos. Porque ese modelo no existía en ningún registro público. Y cuando la compuerta se abrió, descendió ella. La embajadora de la Tierra. Una mujer de edad avanzada, cabello blanco recogido, mirada templada como acero frío. Vestía de negro. Sin símbolos. Sin escoltas. Solo llevaba en la mano un archivo sellado. Dax y Juno la esperaban en la entrada del Senado. Cuando pasó junto a ellos, asintió. Y ellos se colocaron a cada lado como sombras. En la cámara alta, el silencio fue absoluto. La embajadora no pidió la palabra. La tomó. Representantes del Senado Galáctico, dijo. Hoy no vengo a explicar, ni a justificar. Vengo a declarar. Un murmullo intentó alzarse, pero su voz lo cortó de raíz. Durante décadas, ustedes han jugado a la diplomacia mientras la podredumbre se filtraba por cada grieta de su sistema. Nosotros lo vimos. Nosotros lo advertimos. Y ustedes eligieron ignorarlo. Se acercó a la mesa central. Colocó el archivo. Aquí tienen las pruebas. Cada infiltración. Cada traición. Cada manipulación. Y cada nombre. Un representante intentó protestar. Esto es una amenaza. Ella lo miró con compasión. No. Es una realidad. La embajadora se giró hacia el conjunto de razas presentes. La Tierra ha permanecido callada. Observando. Protegiendo desde la puerta. Pero si nuestra presencia resulta incómoda, podemos retirarnos. El eco de esas palabras golpeó las paredes como una explosión. Podemos evacuar nuestros porteros. Devolverlos a casa. Y permitir que ustedes se resguarden, como puedan. Los miembros del Consejo Interior comenzaron a discutir entre ellos. Algunos se levantaron. Otros exigían una votación inmediata. Pero no hacía falta. La decisión ya estaba tomada. Dax y Juno escoltaron a la embajadora de regreso a la salida. Al llegar a la plataforma de aterrizaje, ella se detuvo. ¿Qué aprendiste? Le preguntó a Juno. Que a veces no hace falta estar en la mesa para cambiar lo que se discute en ella. La embajadora sonrió. ¿Y tú, Dax, seguirías siendo portero? Sí, respondió él. ¿Por qué?
Porque desde la puerta, se ve todo. Horas más tarde, el Senado emitió un comunicado oficial. La colaboración con el Cuerpo de Seguridad Humana se mantiene. Su presencia es esencial para la estabilidad del sistema. No hubo disculpas. No hubo reconocimientos públicos. Solo aceptación. Aceptación de una verdad incómoda. Que la especie más peligrosa del universo no necesitaba armas. Solo necesitaba estar de pie, en silencio, frente a una puerta. Fin.